Hola, 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 buen día. ¿Cómo están todos? Bienvenidos al aula de clases virtual de Colpin, Paraguay. Hoy comenzamos nuestra clase con nuestro tema del día. Ya saben, estamos desarrollando el tema de corriente alterna y le quería presentar algunos materiales nuevos también, ¿verdad? Estábamos viendo el libro de Pablo Alcalde. Estuve viendo que le gustó, algunos ya conocen, ya tienen el tema. Y tengo también otros materiales que le quiero presentar. Entonces, eh, les doy otra vez la bienvenida a nuestra clase. Espero que estén algunos pudiendo conectarse online, como se dice. Y para los que no, no hay problema. Vamos a dejar ahí en la sala, la plataforma, ahora en la parte de materiales. Vamos a dejar el video para que luego puedan observar. Entonces, acá voy a pasar otra vez a mi material PDF. Primeramente les muestro acá el libro de electrotecnia de Wash, que es el libro que tengo acá de referencia al nuevo. Voy a achicar acá. Este es la parte de corriente alterna. Esto es lo que vamos a ver hoy. Entonces, vamos a hacer una retroalimentación un poquito acá. Sobre la corriente alterna, le muestro lo que tiene este libro. Ahora hablo otra vez sobre la definición de la corriente alterna. Es un material didáctico muy bueno, justamente por eso les recomiendo. Y de hecho que todos estos materiales, acá hay 5 materiales que tengo. Entre ellos está el de Pablo Alcalde, que ya les mostré en la clase pasada, que les pasé en la plataforma, pero en el Classroom, ¿verdad? Por motivos legales, no sé si puedo alzar la plataforma de Colpin. Tendría que tener la seguridad de que yo puedo estos libros alzar ahí, ¿verdad? Sin que haya ninguna demanda legal de uso indebido de material, porque simplemente yo descargué esto, no compré el libro, por decir así. Se entiende, ¿verdad? Entonces, sin consultar, no quiero yo alzar la plataforma de Colpin, porque la plataforma de Colpin obviamente es una plataforma privada de pago, ¿verdad? Y entonces entiendo que no se puede comercializar ahí algo que no se ha comprado, ¿verdad? Entonces, por ese motivo prefiero no alzarlo ahí, ¿verdad? De todas formas, el material lo tienen en la plataforma de Classroom, que es una plataforma que yo nada más creé en forma particular. Entonces, si hay una demanda, va a ser contra mí nomás, no va a ser contra Colpin, ¿verdad? En Colpin alzamos las grabaciones de los videos, que bueno, por lo menos es de autoría propia ya, por más que siempre estamos usando materiales que corresponden a otra eh, creación, ¿verdad? Entonces le citamos a esos materiales siempre para indicar que son de otro autor, ¿verdad? Que eso corresponde cuando uno utiliza materiales ajenos, por decir así, que uno no haya creado. De todas formas, esto es algo que está de uso público en la red, ¿verdad? No es un material que se haya sacado sin permiso, esta libre circulación, ¿verdad? Entonces, supongo que no habría mayor inconveniente, ¿verdad? Pero para resguardo de la institución nada más, yo primero tendría que consultar antes de alzar estos materiales a la plataforma. Bueno, y acá habla justamente de la tensión inducida, acá va un generador elemental, ¿verdad? La fórmula para la tensión inducida, justamente, que tiene que ver con el valor máximo y la función senoidal, ¿verdad? Y bueno, también las fórmulas para calcular la corriente instantánea en función a la corriente máxima, ¿verdad? Al igual que la tensión. La representación en forma senoidal y vectorial, otra vez acá, repasamos un poquitito, ¿verdad? ¿verdad? El concepto de desfasaje, ¿verdad? Entonces hay un ángulo que se suma o se resta dependiendo de si está adelantado o si está atrasado,
Si está adelantado, comienza antes de la referencia, ¿verdad? Y si está atrasado, comienza después de la referencia. O sea, acá en este gráfico, el que está adelantado, el que está en color verde, ¿verdad? El que está en fase con el origen sería el de color rojo, y el que está atrasado sería el color azul, ¿verdad? Entonces tenemos estos tres dibujos, ¿verdad? Y también la representación vectorial correspondiente, ¿verdad? El que está en fase acá, el color rojo, como dijimos, ¿verdad? El que está adelantado color verde se ve acá, ¿verdad? Está con un ángulo de adelanto phi 1, y el que está atrasado acá, color azul, un ángulo de atraso phi 2. No es la forma de representar la onda senoidal, ¿verdad? Entonces, parámetros, repasamos otra vez un poquitito, ¿verdad? Lo que habíamos visto ya, valor máximo, ¿verdad? Esto está hecho en función a un valor de tensión nominal de 230 voltios. Entonces el valor máximo es el valor eficaz por raíz de 2. O de otra forma, partiendo del valor máximo, dividiendo por raíz de 2 tenemos un valor eficaz, ¿verdad? El valor máximo es el valor más elevado, el valor instantáneo es el valor que tiene en un instante de tiempo determinado, ¿verdad? El valor medio es el valor promedio de una serie de mediciones nada más, ¿verdad? Que se podría hallar por esta fórmula, que sería valor máximo por 2 dividido pi, o multiplicar el máximo por 0,636. ¿Verdad? Entonces, acá para este ejemplo se multiplicó el valor máximo 325,27 por 0,636 y dio un valor medio de 206,87 voltios. El valor eficaz, que es lo que realmente usamos, que es lo que se mide con los instrumentos, ¿verdad? Que es el valor de referencia que tenemos para todos los cálculos y que se representa por la letra V si es tensión, la letra I acompañada de un índice acá EF, ¿verdad? O simplemente así, V o I. Entonces dice, es el valor que equivale a una CC que produce el mismo efecto calorífico que esa CA, pero variable, ¿no? Entonces ese es el valor que se utiliza para los cálculos, el valor eficaz. Entonces, si tenemos un valor medio, valor instantáneo, valor máximo, tenemos que pasar a valor eficaz y luego recién eso podemos utilizar para los cálculos. O sea, siempre que estemos haciendo cálculos vamos a hacer la suposición de que sabemos de que realmente lo que estamos haciendo es el uso del valor eficaz. ¿Está? Bueno, también tenemos acá el periodo, que es el tiempo en que se completa un ciclo. En nuestro país tenemos un tiempo de 20 milisegundos o 0,002 segundos. Sería el tiempo de un ciclo, ¿verdad? Positivo y negativo, completito. Y la frecuencia es la cantidad de ciclos por unidad de tiempo, en este caso el segundo, ¿verdad? Entonces, en la relación inversa entre la frecuencia y el periodo. Entonces, para nuestro caso, por ejemplo, es 1 sobre periodo, que sería 1 sobre 20 milisegundos, da la frecuencia conocida por todos, ¿verdad? En nuestro país de 50 ciclos por segundo o 50 Hz. Y finalmente también tenemos la famosa velocidad angular, ¿verdad? Que se representa por la letra omega, que es la velocidad de giro en el sistema radianes, ¿verdad? Sería cuántos radianes por segundo gira, ¿verdad? Entonces, en cuántos radianes gira se podría calcular acá por esta fórmula, que sería 2 por pi por frecuencia, o 2 pi sobre t, ¿verdad? 2 pi el espacio, ¿verdad? Y t es el tiempo, y espacio sobre tiempo es velocidad. En este caso es velocidad angular, como se usa el valor pi, entonces radianes sobre segundo, ¿verdad? Que tiene su equivalencia a RPM, ¿verdad? Revoluciones por minuto. En este caso es sistema radian, entonces se utiliza 2pi. Entonces de dos formas podemos hallar ese valor, ¿verdad? En nuestro caso 2pi sería 2 por 3,14, sería 6,28 por 50, y da aproximadamente 314 radianes por segundo sería la velocidad angular de nuestro sistema. Bueno, acá tiene una actividad, ¿verdad? Que es simplemente hacer el dibujito considerando estos datos y da como dato el tiempo. Entonces se introduce el tiempo acá, la velocidad angular que depende de la
de la frecuencia, obviamente, ¿verdad? Y se va calculando los valores, ¿verdad? Entonces sale este gráfico, ¿no? Bueno, también pide calcular, suponiendo que sea 60 Hz superior, bueno, y 1 sobre 60 sería. Entonces, aproximadamente 0,016 segundos. Y también pide calcular I máximo. Bueno, si nosotros miramos acá, no hace falta hacer ningún cálculo porque vemos que la I máxima corresponde al valor 2, ¿verdad? La I media sería el máximo por 2 dividido pi, entonces ahí se puede calcular. El periodo acá se ve que es 10 milisegundos y bueno, la inversa sería la frecuencia, ¿verdad? O sea que 1 sobre 10 que sería 0,001 segundo la inversa, ¿verdad? Si es 20 milisegundos da 50 Hz. Si es 10 va a dar 100 Hz, sería, ¿verdad? 100 Hz sería, ¿verdad? Y bueno, y el valor eficaz sería el valor máximo dividido raíz de 2. 2 dividido raíz de 2 sería el resultado acá. Así de simple. Bueno, con la calculadora se puede ir acompañando a eso y repetir. Y pasamos acá ya a lo que es el cálculo de circuito, considerando los componentes que se utilizan, ¿verdad? En corriente alterna no solamente tenemos a la resistencia, que ya la hemos estudiado, sino que también tenemos al condensador y a la bobina. Entonces, tenemos tres elementos y los tres elementos tienen cada uno su resistencia en el caso del resistor y reactancia en el caso del condensador y la bobina. Y en combinación, todos esos elementos generan una resistencia compuesta, ¿verdad? O sea, una resistencia total, una equivalente, ¿verdad? Que puede ser tipo resistencia con bobina, resistencia con condensador, o los tres juntos en conexión serie, en conexión paralela, en conexión mixta, ¿verdad? Y esa resistencia total equivalente es lo que se conoce como impedancia, ¿verdad? Se representa por la letra Z, esto es lo que dice acá, ¿verdad? Entonces cuando hablamos de Z, hablamos de una resistencia total del circuito que puede que sea puramente resistivo, puede que solamente sea inductivo, bobina, puede que sea solamente capacitivo, ¿verdad? Capacitor, o una combinación RL, RC, RLC, serie paralela o mixta, así como estamos comentando, ¿verdad? Entonces, cuando es resistencia pura, la resistencia solamente depende del tipo de material, de su longitud, de su sección, ¿verdad? Pero si es un elemento formado por bobina, por condensadores, entonces también depende no solamente de su forma física, sino que de la frecuencia. Entonces, eh, la ley de Ohm se aplica de igual manera que en CC, solamente que acá, en vez de resistencia, tenemos la impedancia. O sea, la resistencia total del circuito no es solamente R, ¿verdad? Sino que es Z. Y la Z está compuesta por la R, que es la resistencia, y la reactancia que se representa por la letra X. Y la letra X otra vez se divide en reactancia inductiva, si es bobina, entonces se le añade una letra L al lado de la X, o sea, XL representa la reactancia inductiva, y XC representa la reactancia capacitiva. La C representa un circuito donde se dispone de condensador. Entonces, la combinación hace que se tenga una resistencia total que se denomina impedancia. Entonces, acá vemos un circuito con resistencia pura, ideal, ¿verdad? Casi imposible encontrar un circuito que tenga pura resistencia, pero si mayoritariamente es resistencia y tiene muy poco de bobina o de condensador, por decir ya un 99% de resistencia y un 1% de XL o XC, entonces se redondea nomás ya y se considera de que es puramente resistivo, ¿verdad? Entonces, en este caso, prácticamente se comporta como un circuito de corriente continua en donde la corriente depende directamente de la tensión y del, de la resistencia nada más. O sea, V sobre R directamente nos da
la corriente, ¿verdad? Ya se despreciando las X que existen, ¿verdad? O sea, así como dice acá, la impedancia coincide con la R porque se desprecia la X. Entonces, su característica es que si se dispone de un circuito con pura resistencia, la tensión y la corriente están en fase, o sea que comienzan el ciclo, ¿verdad? Y terminan juntos, ¿verdad? Y acá se ve que no hay desfasaje, ambos están con el mismo ángulo, quiere decir que ambos comienzan y completan su ciclo, tomando todos sus valores correspondientes a cada instante, pero subiendo juntos, bajando juntos, pasando juntos por cero, invirtiendo su sentido, volviendo a aumentar juntos, llegando a su valor máximo juntos, disminuyendo otra vez juntos y finalizando otra vez, finalmente ya acá, en este punto, su ciclo hará al mismo tiempo. Entonces esa es la característica cuando el circuito tiene resistencia pura. Entonces acá tenemos el diagrama senoidal, la forma de la onda, y los diagramas acá vectoriales de la corriente y la tensión. Entonces esta forma es lo que caracteriza a un circuito que tenga resistencia pura. Ahora, la potencia, acá podemos ver la potencia, cómo se grafica en forma senoidal. Se ve que como coinciden los ciclos positivos de la tensión y la corriente, entonces se multiplica y resulta una potencia positiva tanto en el semiciclo positivo como en el negativo. O sea, tenemos pura potencia positiva, ¿verdad? Que si nosotros hacemos el cálculo de la potencia media de esto, ¿verdad? Esto es variable, entonces podemos verificar de que directamente corresponde a un área en donde se multiplica la tensión por la corriente eficaz, ¿verdad? O sea, V por I, directamente V eficaz por I eficaz, da la potencia, esa es la potencia media y acá tiene la demostración, ¿verdad? También se puede hallar por I al cuadrado por R o V al cuadrado sobre R, que son las tres fórmulas que usted ya había visto, ¿verdad? De la potencia. Y simplemente acá tenemos una demostración de que tenemos pura potencia en vatio, ¿verdad? La potencia de una resistencia en corriente alterna se la denomina potencia activa y se mide en vatios. Vatios representado por la letra W. Entonces, si yo tengo la tensión eficaz, tengo la corriente eficaz y un circuito resistivo puro de corriente alterna, entonces el producto me da la potencia activa, o sea, la potencia de una resistencia pura en corriente alterna. Pasamos al circuito con autoinducción, o sea, un circuito con bobina. Acá tenemos el cálculo de la tensión inducida en la bobina, la tensión que se genera cuando pasa una corriente variable por la bobina. Entonces acá se genera una tensión de polaridad opuesta a la tensión de la fuente, justamente el que produce un efecto resistivo, ¿verdad? Impide que la corriente siga aumentando, ¿verdad? Y esa es la reactancia de la bobina, ¿verdad? Debido al fenómeno de la autoinducción, entonces, la corriente variable genera una tensión de polaridad contraria acá en la bobina a la polaridad que tiene en ese momento la fuente. Entonces, la diferencia de tensiones dividido la resistencia que exista en el circuito es lo que hace que circule la corriente, ¿verdad? El efecto de la tensión inducida se lo produce la parte de la bobina pura, que tiene que ver con el número de vuelta, con la longitud de la bobina, con el diámetro, con su coeficiente de permeabilidad, se dice, ¿verdad? Tiene que ver con la forma constructiva de la bobina. Y el efecto resistivo sería el material en sí, ¿verdad? Eh, de qué alambre es, si es de cobre, aluminio, por ejemplo, qué largo es, cuántos metros tiene, qué sección tiene, cuántos milímetros cuadrados de grosor es el cable. Bueno, ese es el efecto resistivo. En una bobina real, entonces lo que tenemos es una resistencia propia del alambre y el efecto de la autoinducción de la bobina, ¿verdad? De la cual se extrae el coeficiente L, ¿verdad? Que depende de esos factores que había citado. Entonces, si tenemos un circuito donde
tenemos un alambre de muy baja resistencia, entonces lo que se puede hacer es despreciar esto. Entonces se considera que la L era como que es muy grande respecto a la R. Consideramos nomás, ya, por ejemplo, como dijimos con la resistencia, si tenemos un valor de más del 99% de efecto tipo L, ¿verdad? Entonces prácticamente la resistencia no se ve. Entonces podemos considerar que el circuito es pura autoinducción, pura L, ¿verdad? La L se mide en Henrys. Entonces para poder hacer el cálculo de un circuito tenemos que hacer una conversión, luego vamos a ver eso. Entonces acá tenemos, por ejemplo, eh, también cómo se comporta la L en un circuito, ¿verdad? Lo que tenemos que hacer es, primeramente, calcular cuántos ohms se corresponde a esa L que es la inductancia. Entonces, para convertir esa inductancia en ohm, se tiene el concepto de la reactancia inductiva, que es la impedancia de la bobina medida en ohm. Entonces, la XL, tenemos la fórmula para hallar la reactancia de la bobina, es la omega, que es la velocidad angular, por la L. Entonces, la L es el dato que se extrae de la bobina, o se hace un cálculo si es necesario, ¿verdad? Con el coeficiente, el número de vueltas, la longitud, la sección, etc. Y se multiplica entonces por la velocidad angular, que la fórmula es 2 pi por frecuencia, es aproximadamente 3,14 aproximadamente en nuestro país para nuestra frecuencia, ¿verdad? Porque depende de la frecuencia. Entonces, yo para disponer de la impedancia de la bobina, si es bobina pura, su impedancia coincide con la reactancia inductiva, porque se desprecia la R, entonces no le sumo la R, solamente la Z equivale a la XL. Y entonces multiplico 2 pi por frecuencia por L y tengo la reactancia, que es la impedancia de la bobina a la corriente alterna. Depende entonces de la frecuencia. Si la frecuencia aumenta, aumenta la XL, aumenta la reactancia. Si la frecuencia disminuye, entonces disminuye la reactancia. Por eso, cuando tenemos un aparato que está diseñado para una determinada frecuencia, si esa frecuencia varía, entonces varía su reactancia, y por lo tanto, si varía su reactancia, va a variar la corriente, ¿verdad? Si por ejemplo su frecuencia disminuye, como en el caso de un aparato que se diseñó para 60 Hz, ¿verdad? Se usan 50 Hz el mismo aparato, entonces con 50 Hz va a disminuir su reactancia. Su reactancia si disminuye, entonces va a aumentar su corriente. Si disminuye, por decir, un 20%, entonces la corriente va a aumentar un 20%. Quiere decir que yo no debería usar al máximo la potencia de esa máquina para que no se sobrecargue. Por decir, si tengo un motor de 100 HP, pero para 60 Hz, yo en 50 Hz tendría que usar como si fuera un motor de 80 HP, ¿no? ¿Verdad? O si está en kilovatios, bueno, si está 100 kilovatios en 60 Hz, yo en 50 Hz tendría que usar como un motor de 80 kilovatios, ¿verdad? Ese es el, el efecto de la variación de frecuencia. No es que no se puede usar, solamente que no se puede usar a la potencia que indica la placa, porque justamente varía su reactancia y va a variar su corriente, entonces va a producir más recalentamiento. Bueno, la potencia en una bobina pura, fíjense que tiene un desfasaje de 90 grados la tensión con la corriente, entonces ya podemos ver en el gráfico que la corriente está atrasado 90 grados, ¿tá? El color rojo es la corriente, la referencia a la tensión, acá se ve la tensión está en fase con el eje, y la corriente se ve que comenzó recién acá, ¿verdad? Tiene un atraso, ¿verdad? Entonces, cuando tiene un atraso de 90 grados, si nosotros eh, calculamos para cada rango de tiempo, en este caso de ángulo, la potencia, entonces vemos que acá sale, por ejemplo, multiplicando la tensión que es positiva con la corriente que es negativa, sale la potencia negativa.
acá en este rango tenemos tensión positiva y corriente positiva sale positiva. Acá tenemos otra vez corriente positiva y tensión negativa, sale potencia negativa. Y acá en este rango tenemos corriente y tensiones negativas, entonces menos por menos más da potencia positiva. Entonces podemos ver que tenemos en un ciclo, tenemos dos rangos de valores negativos y dos positivos. Si nosotros hacemos el valor promedio de esa potencia da un valor cero. ¿Qué quiere decir eso? Que la potencia activa, la potencia en vatios, la potencia que consume una resistencia pura acá, en este circuito de bobina pura, no existe, no existe potencia en vatios. Sí existe potencia de la bobina, ¿verdad? Que es potencia reactiva de tipo inductivo, que vamos a ver después, se representa por la letra Q, se mide en var. ¿Tá? Y la potencia total, que sería la sumatoria de la potencia activa y reactiva, como que no hay activa, directamente la potencia total es la potencia reactiva, que sería la potencia en este caso de la bobina, la Q. Y la potencia total se denomina potencia aparente, se mide en volampere, se representa por la letra S mayúscula. S mayúscula entonces la potencia total. ¿Verdad? La potencia total, su importancia es que sirve para dimensionar el total de la instalación. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque suma todas las potencias que tenemos en el circuito. Sea potencia activa en vatios, sea potencia reactiva en var, que puede ser producido por la bobina, o también por el capacitor, que es el elemento que vamos a ver a continuación. Entonces acá podemos ver el siguiente tipo de circuito, para considerar un circuito puro de capacitor, ideal, decimos ideal porque en la práctica prácticamente no es posible encontrar un capacitor puramente capacitor. ¿Por qué? Porque los elementos que lo componen, la resistencia del alambre, la resistencia de la placa, el conductor que compone el capacitor, tiene efecto resistivo, pero tiene muy poco, ¿verdad? De tal forma que si el efecto capacitivo que presenta es mayor, ¿verdad? Por decir 99% o más, entonces también se podría despreciar. Entonces se considera que es puramente capacitivo. Entonces su capacidad, que tiene la fórmula que depende del área de las placas, de un coeficiente, ¿verdad? De la separación de las placas, entonces hace que tenga una capacidad cuya unidad de medida es el faradio, pero normalmente se utiliza submúltiplo, o sea, mili, micro es lo que más se utiliza, o directamente el faradio, que es una unidad muy grande. ¿Verdad? Normalmente los componentes que solemos usar para repuesto, para máquinas eléctricas, por ejemplo, motores, ¿verdad? Ya sea para arranque o para uso permanente o para otro efecto que es la famosa corrección de factor de potencia, son los capacitores. ¿Verdad? Entonces su capacidad es un valor nominal que se utiliza para hacer la compra de este componente, y la otra es su potencia reactiva. En el caso de los capacitores grandes, entonces ya se compra por potencia reactiva, en este caso capacitiva. Bueno, también cuando tenemos la capacidad, otra vez tenemos que hallar la impedancia correspondiente a esa capacidad, que es la reactancia capacitiva. En este caso, ¿verdad? Ya para disponer de ese valor en ohm y poder utilizar la ley de ohm, ¿verdad? Porque la capacidad en sí es unidad medida del faradio, entonces no se puede emplear faradio en la ley de ohm. Se debe usar la reactancia capacitiva, que ya está en unidades de ohm, para usar en la fórmula de la ley de ohm, que es la impedancia. Entonces la impedancia de un capacitor en corriente alterna, en el caso que sea capacitor puro, es su reactancia capacitiva. O sea, la Z de un circuito capacitivo puro es su XC. ¿Verdad? X representa la reactancia y C está aclarando que la reactancia se refiere a un capacitor, y acá tenemos la fórmula correspondiente, que es la inversa, o sea, 1 sobre 2 pi frecuencia, que es la velocidad angular, la misma de la bobina, por la capacidad, que normalmente está en faradio. Entonces, con esta fórmula nosotros lo que hacemos es
ya disponer de la impedancia del capacitor en ohm, y con eso podemos aplicar la ley de Ohm, que es tensión sobre impedancia, para calcular, por ejemplo, la intensidad que circula por este capacitor. Acá podemos ver cómo es la variación de la reactancia capacitiva, de la impedancia del capacitor, en función de la frecuencia. Fíjense que a mayor frecuencia la reactancia disminuye y viceversa. Cuando la frecuencia es menor, la reactancia es mayor. Y la característica en cuanto al diagrama vectorial y senoidal es que en este caso su comportamiento es opuesto a la bobina. En este caso la corriente se adelanta. Entonces acá podemos ver la tensión permanece, ¿verdad?, en fase ahí con el eje, y la corriente ya está a 90 grados. Quiere decir que hay 90 grados de adelanto. Y acá podemos ver en el diagrama senoidal correspondiente a la corriente, vemos que ya comenzó antes, ¿verdad?, y cuando comienza la tensión la corriente ya tiene un valor adelantado, de tal forma que la corriente termina su ciclo acá y la tensión solo le falta todavía unos 90 grados. Cuando completa la tensión su ciclo, la corriente ya comenzó el siguiente ciclo. Entonces esa es la característica, hay un desfasaje otra vez, y otra vez eso incide en el cálculo de la potencia. O sea, otra vez tenemos, al igual que hicimos en el análisis con el inductor, con la bobina, otra vez tenemos partes del ciclo con potencia positiva y partes del ciclo con potencia negativa, de tal forma que la potencia media, la potencia activa que se mide en vatios, es cero. Entonces, otra vez, el capacitor, al igual que el inductor, no consume potencia activa, vatios. Sí consume potencia inductiva, var. En este caso, Q también es la representación. Se mide también var y se le coloca, ¿verdad?, otro subíndice C para indicar que la potencia es potencia de capacitor. Entonces acá tenemos un ejemplo en donde pide calcular el valor de la autoinducción, que sería L, ¿verdad?, teniendo en cuenta estos datos, ¿verdad? Si queremos saber el valor de la autoinducción, L tenemos que despejar de la XL. La XL es la impedancia de la bobina. O sea, es como si fuera su resistencia pura de bobina, su XL. Entonces, dividiendo tensión sobre corriente, tenemos la XL en una bobina. En este caso sería dividiendo la tensión, que da como dato 230, dividido la corriente, que es 0,5, y nos da una reactancia de la bobina de 460 ohms. Entonces, a partir de ahí podemos aplicar la fórmula que indica que la XL es igual a 2pi por frecuencia por L, y despejamos la L, que es la autoinducción que nos está pidiendo acá. Entonces pasa dividiendo 2 por pi por frecuencia. Como ya hallamos la XL, ¿tá?, que sería 460 ohms, dividido por la constante 2 por pi y la frecuencia, que es 50 Hz, en este caso para nuestro país. Entonces, como resultado tenemos el valor de la L, que es la autoinducción de la bobina, que se mide en henrios, se representa por la letra H. Entonces, para que por este circuito circule una corriente de 0,5 ohm, considerando la tensión de 230 voltios, entonces nuestra bobina debería de disponer de una inductancia o coeficiente de autoinducción, también denominado de 1,46 Henry, para la frecuencia de 50 Hz. ¿Tá? Entonces acá tenemos otras actividades que se pueden realizar en base a estos ejemplos, a estos datos que nos da, ¿verdad?, para ir practicando el resultado correspondiente. Por ejemplo, acá nos da que se dispone un circuito de resistencia 100 ohm, ¿verdad?, y pide calcular la corriente y la potencia. Entonces, si es puramente resistivo, ¿tá?, no depende de la frecuencia, ¿tá? Directamente la corriente va a ser tensión sobre resistencia, ¿verdad?, 10 dividido 100 sería 0,1 amperes. ¿Tá? La potencia podemos calcular V por I, sería 0,1 por 10, sería un vatio, ¿verdad? ¿Tá?
Y el gráfico senoidal vectorial, como un circuito resistivo puro, entonces la tensión y la corriente están en fase, ¿verdad? Tanto en el diagrama senoidal como vectorial, ¿verdad? En el caso del capacitor, nos da justamente la tensión, la frecuencia y la corriente. Entonces, la tensión dividido la corriente nos va a dar el valor de la XC. Y a partir de la XC deberíamos despejar de la fórmula de XC la capacitancia del capacitor, ¿verdad? Entonces sería C sería igual a 1 sobre 2 pi frecuencia XC, y XC sería 230 sobre 0,8. Vamos a hacer un poco el cálculo, si tienen ustedes calculadora a mano así, y me pueden acompañar, entonces podemos resolver esto. Entonces dividido 230 dividido 0,8, da este resultado. ¿Ah? Y por 2 por pi por 50, y hago función inversa, 1 dividido eso, me da 1,1 exponente al menos 5, y paso a exponente menos 6 y tengo 11,07. 11,07 sería 11 microfaradio. Esa sería la respuesta, ¿verdad? En el caso de la siguiente actividad, nos da la inducción, nos pide determinar la intensidad. La intensidad depende de qué, depende de la tensión y depende de la reactancia. La reactancia de qué depende de omega L, ¿verdad? 2 pi frecuencia. Entonces multiplico 2 por pi por 50 por L, que es 1, ¿verdad? O sea que un Henry me está diciendo ahí. Entonces sería 314, ¿verdad? Entonces 230 dividido 314 sería la intensidad. Yo puedo dividir por 230 y luego hago función inversa y me da 0,73 amperes, ¿verdad? Y en este caso el diagrama sería la corriente está trazada a la tensión en 90 grados, tanto en el diagrama senoidal como en el vectorial. Así de fácil es el ejercicio. Entonces, en la práctica, como habíamos dicho, no tenemos un circuito puramente resistivo, sino que tenemos un circuito de resistencia y bobina, un circuito RL, ¿verdad? Que puede estar en serie, en paralelo, en mixto, ¿verdad? Entonces acá tenemos, por ejemplo, un circuito más real, ¿verdad? Un circuito donde tenemos resistencia y reactancia. Entonces la combinación da la impedancia. Entonces tenemos en este circuito serie una fuente que se aplica a esta bobina que tiene parte resistiva, parte inductiva. Entonces una parte de la tensión se va a quedar acá, en esta parte resistiva, y otro en la parte inductiva. Hay una división vectorial de tensión, en donde la tensión en la resistencia, ¿verdad? R por I, y la tensión en la inductancia sería XL por I. ¿Está? Entonces acá podemos ver el gráfico de las tensiones en la resistencia, en la bobina y la total, ¿verdad? Entonces tenemos acá cómo se comporta la tensión respecto a la corriente, la parte resistiva está en fase, cómo se comporta la tensión respecto a la corriente en la bobina, ¿tá? Hay un desfasaje de 90 grados, y cómo se comporta la tensión respecto a la corriente total, ¿verdad? Entonces ahí también un desfasaje, pero no llega a los 90 grados, ¿verdad? ¿Por qué? Porque justamente hay una combinación de resistencia con bobina, y eso hace que el desfasaje se reduzca a un ángulo, como dice acá, menor a los 90 grados. ¿Está? Bueno. Entonces acá podemos ver la sumatoria de tensiones, VR y VL es la tensión total. ¿Está? Acá podemos ver el diagrama, la tensión R, la tensión L y la tensión total, ¿verdad? Que ya está representado en un triángulo ahí tipo Pitágoras. Triángulo. Bueno.
tenemos entonces el diagrama o el triángulo de impedancia donde tenemos la R que representa a 0 grados, la XL se representa a 90 grados y la suma de ambos sería la Z, que hay que hacer el cálculo por el triángulo rectángulo, aplicando el teorema de Pitágoras. ¿Ah? Entonces acá lo que se hizo fue el cálculo trigonométrico, que es justamente el objetivo de la clase de hoy, que si tenemos, por ejemplo, la resistencia y la reactancia, suma de los cuadrados, raíz, es el cálculo para la impedancia. Y el ángulo también se calcula por función trigonométrica, cateto opuesto dividido cateto adyacente, que es la tangente del ángulo, y la función inversa que se indica de esta forma, arco tangente de la función inversa, entonces nos da el ángulo. Para saber este vector, a qué inclinación, a qué altura vamos a graficar, entonces se puede calcular exactamente el ángulo que corresponde. ¿Ah? Acá tenemos un ejemplo donde tenemos una resistencia de 100 ohm y un coeficiente de autoinducción, una bobina de 159,1 milihenrio, una fuente pequeñita de 10 voltios que podríamos convertir a 100, a 220, a 380 voltios, no importa eso, es solamente para uso didáctico. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Primeramente, yo tengo que calcular, ¿verdad? De acuerdo a lo que me pide, acá dice calcular la impedancia total, la intensidad y la caída total en cada componente. O sea, quiero saber cuántos voltios cae en esta resistencia, quiero saber cuántos voltios cae en esta bobina, quiero saber cuánto circula de corriente y también podría calcular, por ejemplo, potencia acá, que no está completo el ejercicio, ¿verdad? Hasta impedancia nomás pide, nosotros podemos ampliar eso. Entonces, si yo quiero saber la tensión acá, tengo que calcular la corriente. Lo mismo acá, no tengo la corriente. Para calcular la corriente yo tengo que saber la impedancia de todo el circuito. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que calcular cada uno su impedancia en ohm y luego sumar. Ahora, como no son componentes iguales, uno es una resistencia y otro tiene una bobina, entonces lo que ya tenemos en ohm es la resistencia. Lo que nos falta tener en ohm es la inductancia. Entonces tenemos que calcular primero la reactancia inductiva de esta bobina. Y para el efecto, ¿qué hacemos? Hacemos uso de la fórmula de la reactancia, que es omega L, o sea, 2 pi frecuencia por L. Y ahí se puede ver, vamos a chequear, 2 por pi por la frecuencia de 50 por la L es 159,1, y como dice mili, exponente menos 3. Y me da 49,98, a mí me sale acá, ¿no? Acá en la resolución ya pusieron redondeado en 50 ohm para efectos prácticos, ¿verdad? Entonces es más fácil usar ese valor. Ahora, ya tenemos entonces la XL en ohm, la R en ohm, ya podemos sumar. Pero la suma no es una suma aritmética, no es que yo sumo 100 más 50, eso me da 150. ¿Por qué? Porque son componentes que están desfasados, ¿verdad? Uno está a 0 grados, otro está a 90 grados. Entonces, eso se ve acá, ¿verdad? Acá. R está acá y XL está acá. Entonces, la sumatoria es vectorial. Se utiliza el teorema de Pitágoras, ¿verdad? Que es sumar cuadrado de cada cateto y luego hacer una raíz, y esa es la sumatoria total, que sería la impedancia. Entonces la Z sería R al cuadrado más X al cuadrado raíz. Entonces yo elevo 100 al cuadrado más 50 al cuadrado igual, aplico la raíz y me sale 111,8, y en este caso coincide con el resultado que tenemos ahí. ¿Está? Si yo quiero saber el ángulo de ese triángulo que les mostré recién, divido el cateto opuesto, que es la reactancia inductiva, 50, divido el cateto adyacente, eso me da 0,5, que es la tangente del ángulo, y hago función inversa tangente presionando, acá tengo el dato de la tangente, presionando la tecla Shift, ¿verdad? Escribo acá arriba la letra S, y a continuación la tecla tangente, Shift tangente, ¿tá? Igual, Shift tangente igual, ¿tá? Y ahí me sale el resultado que indica ahí, que es 26
11,56. Exacto. Ese es el ángulo entonces que va a tener para graficar eso. ¿Tá? Entonces tengo impedancia total 111,8 con un ángulo de 26,56. Si quiero calcular la corriente, entonces aplico la ley de Ohm, que es tensión sobre impedancia. En corriente alterna es tensión sobre impedancia. Entonces, divido, en este caso, suponiendo que sea 10 voltios, entonces 10 dividido 111,8, entonces le da 0,089, sería en miliamperes, sería 89,4. Ahí está. ¿No? Entonces, con eso yo tengo ya la corriente. Una vez que tenga la corriente multiplico por cada impedancia, ¿verdad? En el caso de la resistencia pura, su resistencia de la R, ¿verdad? En el caso de la bobina, su reactancia, ¿verdad? Su impedancia, ¿verdad? Sería la XL, y de esa forma hallo las tensiones. Por ejemplo, en este caso, como tengo 89,4 miliamperes multiplicado por la resistencia, que es 100, me da una tensión de 8,94 voltios. ¿Verdad? Y si multiplico por la reactancia de la bobina, que calculé de 50 ohm, entonces me da una tensión de 4,47 voltios. ¿Verdad? Entonces, esas tensiones están graficadas acá. Para cada uno con su ángulo. ¿Verdad? La tensión total, ¿verdad? La tensión de la resistencia, que está en fase con la corriente, y la tensión de la bobina, que está desfasada de la corriente 90 grados. La tenemos dibujado acá en los diagramas en forma vectorial y en forma senoidal. ¿Verdad? Bueno, también podríamos calcular las potencias. Todavía acá no está hablando de potencia, ¿verdad? Y cuadrado por R me va a dar la potencia activa, y cuadrado por X me da la potencia reactiva, y B por I sería la potencia total o aparente, que me sirve para dimensionar la fuente. ¿Tá? En el circuito RC es similar, ¿verdad? También tenemos un circuito, en este caso serie, ¿verdad? Una resistencia de un capacitor, que podemos ver en la resistencia está en fase de tensión por corriente, en el capacitor en desfasaje 90 grados, en donde lo que se adelanta es la corriente. ¿Ah? Acá ya podemos ver que está adelantado, acá recién comenzó la tensión. ¿Verdad? Y acá tenemos ya el equivalente de todo el circuito. ¿Tá? La R, como dijimos, la corriente en fase, en el capacitor la corriente adelantada, y esta sería la tensión total. También hay una sumatoria de tensiones, porque hay una caída de tensión en la resistencia y en un capacitor. Entonces la sumatoria vectorial sería la tensión total, y también de igual forma se puede calcular el ángulo. En cuanto a impedancia, también tenemos que calcular la impedancia del capacitor, que sería la XC. ¿Ah? Y tenemos acá, esto tiene un desfasaje también de 90 grados, pero en este caso es negativo hacia abajo. Acá tenemos la resistencia, y la sumatoria vectorial sería la impedancia. ¿Tá? Y lo mismo serían los diagramas de tensión correspondientes. Si queremos entonces calcular la impedancia total, tenemos que aplicar otra vez el teorema de Pitágoras acá, sumar el cuadrado de la resistencia más el cuadrado de la reactancia, y tenemos la Z. Y también para el ángulo, ¿verdad? Cateto opuesto XC, cateto adyacente R, y hacer función inversa tangente, y tenemos este ángulo. El mismo procedimiento que... Entonces acá tenemos un ejemplo otra vez, ¿verdad? Tenemos un circuito, tenemos los datos, y nos pide impedancia total, corriente, caída de tensión, y dibujar los diagramas. Entonces, como tenemos resistencia pura por un lado 100 ohm, ¿tá? Este ya podemos usar. Tenemos la capacidad, de la cual tenemos que extraer la reactancia, que sería su impedancia de este capacitor, cuya fórmula es 1 sobre omega C, o sea, 1 sobre 2 pi frecuencia C. Entonces vamos a verificar. Multiplicamos 2 por pi por frecuencia, dice 50, por la capacidad de 100 microfarads, exponente menos 6. Igual, y la función inversa sería 1 sobre eso, y a mí me da
este resultado, 31,83. Entonces, tenemos ya la impedancia del capacitor en ohm. Una vez que tenemos ya la impedancia en ohm, podemos hacer uso de la trigonometría. Acá, Z total es igual a raíz cuadrada de R al cuadrado más X al cuadrado. Y entonces podemos calcular la impedancia total. Entonces vamos a realizar eso. La resistencia que es 100 al cuadrado más la reactancia que es 31,8 al cuadrado igual, raíz igual, y a mí me da este resultado y coincide con lo que indica acá en el material, ¿verdad? Tenemos entonces que la impedancia total equivalente de este circuito, de la resistencia pura más el capacitor, nos da 104,9 ohm. Cuando ya tenemos el total de impedancia, entonces podemos aplicar la ley de Ohm. También podemos verificar el ángulo para el gráfico del circuito. Entonces sería cateto opuesto 31,8 dividido cateto adyacente 100 igual shift tangente igual, y nos da los 17,6 grados. Si le ponemos el signo negativo, nos va a salir el ángulo negativo para que el dibujo sea correcto, así como indica acá, ¿verdad? Que el dibujo esté hacia abajo, ¿verdad? ¿Verdad? Bueno, una vez que tenemos ya la ZT, podemos calcular la corriente, ¿verdad? Que sería la tensión 10 voltios dividido la ZT 104,9, y eso nos da 0,095. Presionamos la tecla NG, nos convierte en mili, entonces sería 95,3 mili, ¿verdad? Coincide con el material acá, ¿tá? Si queremos calcular las tensiones en cada elemento, multiplicamos esa corriente que es 95,3 mili, exponente menos 3, por la Z, si es la resistencia, sería 100, da 95,3 voltios, ¿tá? Y si es la bobina, su XC es 31,8, entonces eso nos da 3,03 voltios, ¿tá? Entonces esa sería las tensiones. Si queremos verificar si la suma de tensiones está bien tanto en la bobina como en el capacitor, hacemos suma vectorial también, ¿verdad? Que sería elevado al cuadrado la tensión de la resistencia, o sea, 99,53 al cuadrado, más 3,03 al cuadrado, la tensión en el capacitor en este caso, igual, y hacemos raíz, y eso nos da los 10 voltios. O sea, una sumatoria vectorial, pues si sumamos aritméticamente nos va a dar 3,5 más 3, nos va a dar 12,5 voltios. Nada que ver con la tensión de la fuente. La tensión entonces se suma en forma vectorial, la tensión en cada componente, tanto en la bobina como en el capacitor. También las impedancias se suman en forma vectorial, y acá tenemos el gráfico completo de R con L. ¿Tá? Si queremos hacer un cálculo de un circuito compuesto por resistencia, bobina y capacitor, que sería más completito, ¿verdad? Donde tenemos los tres elementos en uno mismo, en conexión serie, entonces acá tenemos un ejemplo, ¿verdad? Podemos ver la tensión de la resistencia en fase, en la bobina, entonces acá podemos ver a la corriente en atraso, en el capacitor podemos ver la corriente en adelanto, ¿tá? Y el equivalente del circuito acá, ¿verdad? Ya completo. Entonces acá la sumatoria sería ya de tres tensiones, la resistencia, la bobina y el capacitor. Entonces la bobina y el capacitor en forma trigonométrica, lo que se hace es restar primero las tensiones de la bobina y el capacitor y elevar al cuadrado, porque tiene ángulos de 180 grados uno respecto al otro, ¿tá? Y lo mismo para calcular el ángulo. Entonces, la Z total sería R al cuadrado más XL menos XC. Las restancias son de polaridades opuestas, entonces se contrarrestan, se anulan y nos queda una sola X, que dependiendo de si cuál es mayor, o XL o XC, entonces con eso podemos calcular la reactancia equivalente. Acá tenemos el dibujo justamente de cómo queda eso. Ahora tenemos la resistencia, que no va a variar,
tenemos la XL en este caso más grande, ¿verdad? Tenemos la XC más chiquitita y finalmente queda una X resultante que es de tipo L, ¿verdad? Que sumado a la R en forma vectorial nos da la Z. Lo mismo pasa con las tensiones, ¿verdad? Una BL, una BC, también en sentido opuesto que le contrarresta, y sumando a la tensión y la resistencia nos da la tensión total. Y acá tenemos el gráfico general, ¿verdad? Entonces acá tenemos un ejemplo donde tenemos los tres elementos RLC. Primeramente calculamos la XL, ¿está? Porque, bueno, no, en este ejemplo ya tenemos todo, ¿verdad? Ya no hay que calcular la XL porque ya nos da en ohm, ¿verdad? Si no nos daban ohm, tenemos que aplicar la fórmula de 2 pi frecuencia para la XL y 1 sobre 2 pi frecuencia, ¿verdad? Para la XC. En este caso ya tenemos todo en ohm, o sea, lo que nos da ya es la X, no es la L ni la C, ya nos da la XL, ya nos da la XC. Entonces directamente se aplicó acá la trigonometría, que R al cuadrado más XL menos XC al cuadrado. Entonces, como nos da XL 100 y XC 75, restamos da 25. Entonces la sumatoria sería 100 al cuadrado más 25 al cuadrado igual, raíz cuadrada igual, y nos da una Z total de 103 ohm. Podemos verificar ahí, ¿verdad? Si queremos calcular el ángulo, entonces la resta de X sería 25, dividido la R sería 100, da 0,25, shift tangente y nos da un ángulo de 14 grados. ¿Tá? Con eso podemos ya calcular la corriente, que sería la tensión. En este caso el ejemplo dice 12 voltios dividido la ZT, que sería 103, y eso nos da una corriente de 0,16 amperes. ¿Tá? Con esa corriente 0,165 amperes multiplicamos por cada resistencia, en el caso de la resistencia pura, o reactancia en el caso de bobina y capacitor, y calculamos la tensión en cada componente. Entonces, si yo multiplico por 100 ohm, me da 16,5 volts. A ver. Punto 117. Punto 117. Ahí está. Por 100. Ahí está. 11,7. Ahí. Perfecto. Si reemplazamos y queremos calcular la tensión de la bobina, deberíamos de multiplicar por la reactancia de la bobina, que en este caso también es 100. Por lo tanto nos da también 11,7. No hay diferencia ahí. ¿Tá? Y si queremos calcular la tensión en el capacitor, multiplicamos la corriente por la reactancia del capacitor, que es 75, y eso nos da 8,77 voltios. Entonces, si queremos verificar si esas tensiones están correctas, tenemos que hacer una sumatoria vectorial, que sería 11,7 al cuadrado más, tenemos que hacer la resta de 11,7, que es la tensión en la bobina, menos 8,77, que es la tensión en el capacitor, al cuadrado, y hacer raíz de eso. Y eso nos debería de dar aproximadamente la tensión total, que sería 12 voltios, ¿verdad? Entonces vamos a verificar. 11,7 menos 8,77 al cuadrado más 11,7 al cuadrado igual raíz igual. Y me da este valor. ¿Tá? Coincide perfectamente con la tensión total. Igual. Ahí tenemos el resultado total. Y con eso podemos ir cerrando por hoy, ¿verdad? El cálculo de circuito. En este caso hicimos todo el análisis de circuitos de corriente alterna tipo RLC, ¿verdad? Entonces, le dejo en la plataforma, ¿verdad?, el material también para que ustedes verifiquen.
Y si quieren repasar, tienen todo el libro completo, ¿verdad? Si tienen alguna duda, entonces simplemente nos contactamos, ya sea en el WhatsApp, en la plataforma, me escriben las preguntas que pueda haber, ¿verdad? Entonces, eh, si hay alguna duda, estamos a las órdenes para que me puedan consultar cualquier actividad al respecto. Entonces, eh, desde ya les agradezco su atención. eh, Espero que nos podamos ver en la próxima clase y éxitos para el resto de la semana. Eh, Saludos a la familia. Dios mediante, nos estaremos viendo con otro video más, continuando nuestro estudio de la renta alterna. Besito para todos, un saludo, éxito. Hasta luego. Chau, 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 chau.